Carla Santos llevaba 3 años trabajando en la enorme mansión Mendonça, un lugar de lujo y silencio. Cada día limpiaba pisos de mármol, lustraba muebles antiguos y organizaba estancias vacías sin compañía. A pesar de estar rodeada de riqueza, su vida pasaba desapercibida para los dueños de la casa. Ese lunes, algo rompió la rutina. Un llanto fuerte y desgarrador resonó por los pasillos. Era Miguel, el pequeño hijo de Ricardo Mendonça, que gritaba con desesperación en su habitación. La niñera, que debía cuidarlo, había desaparecido dejando solo un billete apresurado en la cómoda. Carla corrió al cuarto y encontró al niño con la ropa húmeda y la cara enrojecida. Sus manitas temblaban mientras golpeaba la cuna en busca de consuelo inmediato. La empleada sintió que el corazón se le encogía con cada sollozo desesperado. Recordó a su hija Sofía, a la que había perdido en un proceso doloroso de custodia. Ese recuerdo la impulsó a actuar sin pensar en las consecuencias de sus actos. No podía ignorar a una criatura que pedía auxilio con tanta desesperación. Con manos firmes, lo alzó contra su pecho y lo acunó suavemente para calmarlo. El pequeño se aferró a su uniforme gris, hundiendo el rostro en su hombro. El contacto humano fue suficiente para que el llanto se transformara en suspiros. Carla lo acarició, murmurando palabras tiernas que brotaban de lo profundo de su alma. Ese instante marcó un giro en la historia, aunque ella aún no lo sospechaba. A partir de allí, ya nada volvería a ser igual dentro de aquella casa fría. La mansión, tan lujosa como distante, había visto muchas escenas de elegancia y protocolo, pero nunca una escena tan humana como la de una empleada consolando al heredero. En las paredes de mármol y los ventanales gigantes resonaban ecos de fragilidad. Carla sabía que su deber era limpiar, no criar, pero su instinto fue más fuerte. Por primera vez, se permitió romper las reglas para responder a un clamor humano. Y con ello, abrió la puerta a una historia de amor, tensión y redención inesperada. ¿Qué harías tú si fueras Carla en ese momento? ¿Respetarías las normas de la casa o seguirías tu corazón para salvar al niño? Comenta aquí abajo normas o corazón para que sepamos tu respuesta. Este tipo de elección revela lo que valoramos más en nuestra vida diaria. Tal vez la decisión de Carla te recuerde a un momento difícil que viviste. La historia apenas comienza, y cada detalle cambiará el destino de todos. Carla buscó un espacio para limpiar y atender al pequeño Miguel de inmediato. El baño privado estaba cerrado, y sabía que no podía entrar a los cuartos principales. La única opción era la cocina, un lugar prohibido para ese tipo de acciones. Aún así, decidió ignorar las reglas y se dirigió al fregadero de acero brillante. Con manos rápidas, abrió la llave y llenó la tarja con agua tibia. Probó la temperatura con el codo, recordando cómo lo hacía cuando Sofía era bebé. Colocó una manta limpia en la encimera y con cuidado desnudó al pequeño. El niño, aún con lágrimas en los ojos, se dejó llevar por la ternura del momento. Carla comenzó a bañarlo con suavidad, echando agua con una jarrita de cristal. Mientras lo hacía, tarareó una canción de cuna que había guardado en su memoria. El rostro del niño se iluminó con una sonrisa inesperada y llena de paz. Era como si su corazón reconociera en esa mujer una presencia maternal. Las gotas de agua brillaban en el aire como pequeños destellos de esperanza. Carla lo sostenía con firmeza, transmitiendo seguridad y ternura en cada gesto. El pequeño chapoteaba y reía, olvidando el dolor que minutos antes lo consumía. Era un contraste poderoso. En medio de la opulencia, un acto simple daba vida. El sonido del agua corriendo se mezclaba con las risas del niño, llenando la cocina. Ese rincón humilde de la mansión se convirtió en un santuario de amor. Mientras tanto, Carla sentía una mezcla de miedo y alivio en su interior. Sabía que si alguien la descubría, podía perder su trabajo en un segundo. Pero también sabía que no hacerlo sería traicionar su propia conciencia. Recordó a Sofía y las veces que improvisó con lo poco que tenía en casa. Ahora, la vida le daba otra oportunidad de demostrar que podía cuidar de alguien. Aunque no fuera su hija, ese niño despertaba lo mejor de ella. Fue entonces cuando la voz grave de un hombre rompió la magia del instante. Carla levantó la mirada y se encontró con Ricardo Mendonça en la puerta.
El empresario estaba inmóvil, observando con sorpresa y enojo aquella escena. La cuchara de plata que llevaba en la mano cayó al suelo por el impacto. Miguel se aferró aún más al cuello de Carla, como si supiera lo que venía. La tensión llenó el aire, marcando el inicio de un enfrentamiento inevitable. Ricardo Mendonça era un hombre acostumbrado a controlar cada detalle de su imperio. Dueño de hoteles, restaurantes y cadenas de inversión, rara vez estaba en casa. Ese día había vuelto antes de lo previsto, cargando papeles y un café aún caliente. Nunca imaginó encontrar en su cocina a la empleada bañando a su propio hijo. El contraste entre el lujo de la mansión y la escena humilde lo descolocó. Sus ojos reflejaban más confusión que enojo, aunque su voz fue dura y cortante. «¿Qué significa esto, Carla?», tronó, dejando caer su maletín sobre la mesa. La mujer se sobresaltó, apretando al niño contra su pecho como si lo protegiera. Con la voz temblorosa explicó que la niñera había desaparecido sin previo aviso. El billete de renuncia aún reposaba sobre la cómoda del cuarto de Miguel. Ricardo frunció el ceño, incrédulo de que lo hubieran dejado en esa situación. La imagen de su hijo calmado en brazos de Carla lo dejaba sin argumentos claros. Miguel, al escuchar la voz fuerte de su padre, rompió en llanto de inmediato. Estiró sus manitas hacia Carla, aferrándose a ella con desesperación. El empresario, acostumbrado a que todos obedecieran sus órdenes, quedó paralizado. Nunca había visto a su hijo rechazarlo de esa manera tan evidente. Carla, en cambio, lo abrazaba con naturalidad y conseguía calmarlo en segundos. El silencio de ese contraste dolía más que cualquier explicación. En la cocina resonaban 3 respiraciones agitadas: la del padre, la del niño y la de Carla. El agua seguía corriendo, como marcando el paso de un reloj invisible. Ricardo no sabía si gritar, despedirla o agradecerle en ese mismo instante. Por primera vez, el poderoso hombre de negocios se sintió pequeño en su propia casa. Era testigo de algo que ni su dinero ni su autoridad podían comprar: afecto real. Y ese descubrimiento lo desarmaba más que cualquier negociación perdida. ¿Qué harías tú si fueras Ricardo en ese momento? ¿Despedirías a Carla por romper reglas o la escucharías con atención? Escribe en los comentarios despedir o escuchar para dejar tu opinión. Tu respuesta mostrará qué valoras más, el protocolo o la compasión. Esta historia nos recuerda que el corazón humano siempre desafía la lógica. La elección de Ricardo marcará el rumbo de todo lo que viene después. Antes de que Ricardo respondiera, entró Amelia, la estricta gobernanta de la casa. Sus pasos firmes y mirada altiva llenaron el ambiente de tensión. «Señor, esto es inaceptable», declaró. «La empleada ha cruzado límites imperdonables. Para ella, la jerarquía y las normas estaban por encima del sufrimiento del niño». Carla, con el rostro enrojecido por la vergüenza, apenas podía levantar la mirada. Pero Miguel, aferrado a ella, parecía ser la prueba viva de su inocencia. Ricardo observaba en silencio, tratando de procesar las acusaciones de Amelia. Notaba que la mujer hablaba más de reglas que del bienestar del bebé. El empresario, aunque acostumbrado a confiar en su gobernanta, dudaba por primera vez. Carla respiró profundo y se atrevió a contestar con firmeza inesperada. «Una criatura no puede esperar protocolos, necesita amor ahora mismo». Su voz resonó con valentía, sorprendiendo incluso a ella misma. Amelia bufó con desprecio, acusando a Carla de querer llamar la atención. La empleada permaneció en silencio, dejando que el niño hablara con su gesto. Miguel escondía su rostro en el cuello de Carla y rechazaba los brazos de la gobernanta. El contraste era tan claro que hasta los muros parecían inclinarse hacia la verdad. Ricardo comenzó a preguntarse en quién debía confiar en ese momento crítico. Su autoridad se tambaleaba frente a la autenticidad de un abrazo. La tensión era tan fuerte que cada segundo parecía un minuto eterno. Ricardo giraba la mirada de Amelia a Carla, buscando respuestas invisibles. El niño se calmaba con una y lloraba con la otra, sin margen de error. Era como si la verdad estuviera escrita en las reacciones del pequeño. El poder del dinero, la jerarquía y las normas se enfrentaban al amor genuino.
Ese duelo silencioso valía más que cualquier argumento prolongado. ¿Con quién estarías de acuerdo tú? ¿Con Amelia o con Carla? Escribe en los comentarios disciplina si piensas como Amelia, o escribe amor si crees que Carla actuó de la manera correcta. Las respuestas muestran cuánto valoramos lo humano sobre lo formal. Esta elección divide opiniones, pero la reacción de Ricardo será definitiva. Lo que decida en ese instante cambiará el rumbo de su familia. Ante la mirada severa de Ricardo, Carla bajó la cabeza y respiró profundo. Sabía que había llegado el momento de contar lo que tanto había guardado. Con voz temblorosa, confesó que había perdido la custodia de su hija Sofía. La pobreza y la falta de apoyo le habían arrebatado a lo que más amaba. Ese vacío aún la perseguía como una herida que nunca terminaba de cerrar. Miguel, al escuchar su tono, acarició su rostro como si entendiera el dolor. Ricardo se quedó en silencio, sorprendido por aquella revelación inesperada. Nunca se había preocupado por la vida personal de sus empleados. Su mundo estaba lleno de contratos, viajes y cifras millonarias. Pero ahora tenía frente a sí a una mujer marcada por la pérdida. Una mujer que, aún con cicatrices, mostraba valentía para cuidar a su hijo. El contraste lo hizo sentir avergonzado por su indiferencia pasada. Carla relató cómo había improvisado 1000 veces para cuidar a Sofía. Recordaba baños improvisados, comidas sencillas y noches sin dormir, todo con tal de mantener a su hija segura en un hogar frágil. Esa experiencia le había dado la destreza que ahora aplicaba con Miguel. Cada gesto suyo no era casualidad, sino fruto de años de sacrificio. Era una madre sin hija, volcando su amor en un niño ajeno. En medio de aquel relato, el pequeño pronunció la palabra que cortó el aire. «Mamá», murmuró, señalando con sus ojos brillantes a Carla. La mujer rompió en lágrimas, incapaz de contener la emoción. Ricardo apretó los labios, sintiendo un nudo en la garganta. El eco de esa palabra lo enfrentaba a una realidad irrefutable. Su hijo había elegido a quien confiarle su corazón. ¿Crees que Miguel veía a Carla como su verdadera madre? Comenta sí si piensas que ese lazo era auténtico y profundo, o escribe no si crees que solo fue un reflejo del momento. Tus palabras revelarán cómo interpretas el instinto de un niño. La verdad es que a veces ellos ven más claro que los adultos. La decisión de Ricardo dependerá de lo que sintió en ese instante. Ricardo, conmovido, se miró al espejo invisible de su propia conciencia. Por primera vez aceptó que había sido un padre ausente y distante. Su fortuna lo mantenía ocupado en viajes, reuniones y contratos. Pero en la soledad de la mansión, su hijo crecía sin una figura presente. La risa del niño en brazos de Carla era un reproche silencioso, y al mismo tiempo una oportunidad de cambiar antes de que fuera tarde. Con humildad, se acercó a Carla y le pidió que le enseñara. «Muéstrame cómo darle de comer, por favor», dijo con voz quebrada. Ella dudó, pero terminó asintiendo y colocó la cuchara en su mano. El poderoso empresario, que firmaba acuerdos millonarios sin temblar, temblaba ahora al intentar llevar una papilla a la boca del niño. Ese acto simple lo hacía sentir vulnerable, pero también humano. Miguel miró a su padre con sorpresa y luego soltó una palabra clara. «Papá», dijo con una sonrisa luminosa que derritió la tensión. Era la primera vez que pronunciaba esa palabra tan esperada. Ricardo sintió que el mundo se detenía y la emoción lo desbordaba. Carla, con lágrimas en los ojos, observaba aquel milagro cotidiano. El amor estaba naciendo en un corazón endurecido por el poder. El ambiente de la cocina cambió por completo en pocos segundos. Donde antes había tensión, ahora había ternura y esperanza. El empresario se reía torpemente mientras el niño jugaba con la comida. Carla lo guiaba con paciencia, como si enseñara a un aprendiz. La barrera entre patrón y empleada comenzaba a derrumbarse. En su lugar surgía un terreno nuevo, el de la confianza compartida. ¿Qué te emociona más? ¿Que Miguel dijera mamá o papá? Escribe en los comentarios cuál de esos momentos tocó más tu corazón. Ambos reflejan la fuerza de los vínculos que no se compran con dinero. La historia nos muestra que los lazos verdaderos nacen en lo cotidiano.
¿Será este el inicio de un cambio real en la vida de Ricardo? El destino de la familia se está escribiendo frente a nuestros ojos. La gobernanta Amelia regresó con más firmeza, decidida a recuperar autoridad. «Señor, esta mujer no respeta los límites de la casa», insistió con dureza. Sus palabras sonaban como martillazos contra la calma recién encontrada. Pero Ricardo, ya transformado, la miró con una expresión distinta. «¿Y de qué sirven los límites si mi hijo está sucio y llorando?». El empresario había encontrado la respuesta que necesitaba. Amelia abrió los ojos con incredulidad, incapaz de creer lo que escuchaba. Siempre había sido la voz más influyente en la mansión, pero esta vez su argumento se desmoronaba frente a la evidencia. El niño reía en brazos de Carla y rechazaba a cualquiera más. Ese hecho valía más que todos los reglamentos escritos en papeles. El silencio de la verdad era más fuerte que el grito de la autoridad. Carla permaneció callada, sin necesidad de defenderse. Sus gestos hablaban más que 1000 palabras. El contraste entre ambas mujeres era un espejo doloroso. Una mostraba amor genuino, la otra rigidez y orgullo. Ricardo lo comprendió al instante y tomó posición sin titubear. El futuro de la casa ya no estaría en manos de Amelia. La gobernanta intentó una última estrategia, apelando a la tradición. Pero Ricardo la interrumpió con un gesto tajante de la mano. «Aquí lo único que importa es mi hijo», declaró con firmeza. El eco de esa frase retumbó en cada rincón de la cocina. Amelia se retiró herida en su orgullo, sabiendo que había perdido poder. Carla, sorprendida, apenas podía contener las lágrimas. «¿Estás de acuerdo con la decisión de Ricardo? Escribe justicia si piensas que defendió lo correcto. O comenta error si crees que debió mantener la disciplina de Amelia». Cada opinión revela cómo entendemos la verdadera prioridad en una familia. El amor y la autoridad a veces chocan, pero siempre hay que elegir. En esta historia, la elección fue clara. El niño primero. Con el ambiente aún cargado de emociones, Ricardo tomó aire profundo. Miró a Carla con seriedad y al niño que reía en sus brazos. En ese momento, tomó la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. «Quiero que seas la cuidadora oficial de Miguel», anunció con firmeza. Prometió un salario justo, estabilidad y apoyo para sus estudios. Carla lo miraba incrédula, incapaz de procesar lo que escuchaba. «No sé si pueda, tengo miedo de encariñarme demasiado», confesó con sinceridad. Recordaba la herida abierta de haber perdido a Sofía. Temía repetir el mismo dolor con un niño que no era suyo. Pero la mirada del pequeño le decía otra cosa. Confianza absoluta. Era como si Miguel pidiera con sus ojos que no lo abandonara. El silencio se convirtió en un diálogo profundo entre los tres. Ricardo se inclinó hacia ella con una frase que rompió sus dudas. «Si aceptas, no serás una empleada más. Serás parte de la familia». La palabra familia resonó en el corazón de Carla como un bálsamo. Nunca nadie le había ofrecido algo tan grande y sincero. El miedo comenzó a transformarse en esperanza y ternura. La cocina, antes lugar de tensión, se llenó de un aire nuevo. Miguel, ajeno a las preocupaciones adultas, aplaudió y rió con fuerza. Era como si entendiera la magnitud de la propuesta hecha a Carla. Cada palma suya era una confirmación de que eso era lo correcto. El destino había unido caminos que parecían imposibles de cruzar. La decisión estaba en manos de Carla y todo dependía de su respuesta. Ese instante se convirtió en el clímax de la historia. ¿Aceptarías tú esa propuesta si fueras Carla? Escribe «acepto» si dirías que sí sin dudarlo. O escribe «no puedo» si temerías perder otra vez lo que amas. Tu opinión mostrará cuán dispuestos estamos a abrir el corazón. La vida siempre nos enfrenta a decisiones que cambian destinos, y esta es una de esas que nadie olvida jamás. Los días siguientes marcaron el inicio de una nueva etapa en la mansión. Carla organizaba rutinas de cuidado mientras enseñaba a Ricardo pequeños detalles. El empresario, torpe pero decidido, aprendía a bañar y alimentar a su hijo. Cada error se convertía en risa y cada acierto en un triunfo compartido. Miguel se beneficiaba de ambos, la ternura de Carla y el esfuerzo del padre. Por fin,
la casa comenzaba a sentirse como un verdadero hogar. Un sábado por la tarde salieron juntos al jardín trasero. El sol bañaba los árboles mientras el niño daba sus primeros pasos firmes. Ricardo lo animaba con aplausos y Carla lo sostenía de la mano. El pequeño balbuceó nuevas palabras como árbol y pájaro. La risa del niño llenaba cada rincón del lugar, desplazando la soledad. Ese espacio de lujo, antes frío, se transformaba en un refugio de amor. Ricardo observaba la escena con ojos brillantes de emoción. Por primera vez, no pensaba en negocios ni en contratos. Solo disfrutaba la simpleza de ver caminar a su hijo. A su lado, Carla sonreía con humildad, sin imaginar su impacto. La vida la había llevado de la pobreza al corazón de una familia rica. Y en medio de esa contradicción, había encontrado un propósito. El contraste entre lo material y lo humano nunca había sido tan claro. El empresario millonario aprendía de la mujer sencilla. Ella, que había perdido una hija, encontraba consuelo en ese niño. Él, que había olvidado ser padre, recuperaba la esencia en lo cotidiano. Miguel, inocente, unía sus mundos con cada sonrisa y cada palabra. Era el puente entre dos almas que parecían destinadas a encontrarse. ¿Crees que Carla y Ricardo forman ya una familia? Escribe familia si piensas que sí, o escribe todavía no si crees que falta algo más. Tus comentarios muestran cómo entendemos el concepto de unión. A veces, la sangre no es lo único que define los lazos. La vida misma escribe familias inesperadas. La cena de aquella noche selló lo que ya era evidente. Ricardo, Carla y Miguel compartieron la mesa como una verdadera familia. No había lujos ostentosos ni silencios fríos como antes. Había risas, conversaciones simples y miradas llenas de ternura. El empresario sentía que por fin entendía lo que era la riqueza verdadera, y esa no estaba en sus cuentas bancarias, sino en su propio comedor. Amelia, testigo de la transformación, bajó la cabeza en señal de respeto. Había comprendido que la disciplina no lo era todo en una casa. La humildad de Carla la había desarmado sin necesidad de gritos. Ese día aprendió que la verdadera autoridad nace del amor. El corazón de hierro de la mansión se había convertido en carne, y el cambio era imposible de negar. Ricardo levantó su copa con un gesto solemne y sincero. «Gracias, Carla, por enseñarme a ser padre», dijo emocionado. Ella, con lágrimas brillando en sus ojos, respondió con suavidad. «Y gracias a usted por devolverme la oportunidad de ser madre otra vez». El niño aplaudió, gritando entre risas, «¡Papá! ¡Mamá Calá!». La casa entera se llenó de aplausos invisibles, como un eco de destino cumplido. La mansión, antes símbolo de soledad, se convirtió en un hogar cálido. El lujo dejó de ser protagonista para dar paso a lo humano. Cada rincón respiraba amor, esperanza y una nueva oportunidad. Carla ya no era una empleada más, sino un pilar de la familia. Ricardo ya no era un empresario distante, sino un padre real. Y Miguel ya no estaba solo. Había ganado una madre del corazón. ¿Tú aceptarías a Carla como madre del corazón de Miguel? Escribe en los comentarios sí o no para dar tu opinión. Comparte este video con alguien que necesite recordar el valor del amor. Suscríbete para más historias que toquen el alma y hagan reflexionar. Y recuerda, la familia no siempre se forma con sangre, sino con actos de amor. Esa es la mayor lección de esta historia.